todas las mañanas, antes de ir a la escuela, Francela metía 2 almuerzos en su mochila, uno para ella, un humilde sándwich de mantequilla de maní y una manzana magullada, y el otro, cuidadosamente envuelto en papel de aluminio, todavía tibio, reservado para el hombre que conoció a 2 cuadras del campus. Nunca hacía preguntas. Tras un muro de ladrillo destartalado, medio oculto bajo una manta raída, estaba sentado Ismael, con la mirada cansada y la voz quebrada por la gratitud al murmurar, «Gracias». Con una leve sonrisa, Francela le entregó la comida y se apresuró a su primera clase antes de que sonara el timbre. A los 16 años, Francela era casi invisible, silenciosa, cabizbaja, dando lo justo para aprobar los exámenes. Sin embargo, en su interior, percibía los patrones de dolor que la rodeaban, la tos persistente de Ismael, el temblor de su cuerpo con cada movimiento, su estremecimiento ante el frío invernal. Esa mañana, el cielo de Madrid amenazaba tormenta. Francela llegó con un pequeño consuelo extra, un termo de chocolate caliente. Encontró a Ismael con los labios morados y sin aliento. «Buenos días, Ismael», murmuró, arrodillándose a su lado. Él esbozó una sonrisa ronca. Al tomar la taza, sus manos temblaron con tanta fuerza que el líquido caliente se derramó sobre su abrigo andrajoso. El miedo la invadió entonces. Su piel tenía un tono grisáceo que nunca antes había visto. «Necesitas un médico», susurró Francela, olvidando su habitual discreción. Los labios de Ismael se curvaron en una sonrisa triste y torcida. «Los médicos son para quienes tienen nombre. Niña, solo soy una sombra. ¿Sabes siquiera mi nombre?» Ella dudó. «¿Ismael no existe?» «Ese es el nombre que me dieron en el refugio». Se desplomó en un ataque de tos, con cada espasmo atormentando su frágil cuerpo. «Mi verdadero nombre, hace mucho que no lo dicen». El tiempo pareció detenerse mientras Francela se arrodillaba en el frío callejón. Nunca habían compartido tanto. Sin embargo, antes de que pudiera presionarlo más, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. Le puso un pequeño paraguas en las manos. «Vuelvo enseguida», prometió, y luego corrió a la escuela con el corazón latiéndole con fuerza. En la clase de literatura, mientras la profesora explicaba las metáforas de Lorca, Francela pensó en Ismael. Garabateaba ecuaciones y códigos binarios en los márgenes, símbolos secretos que solo ella podía descifrar. Para ella, la programación era un refugio, un mundo de lógica clara que contrastaba con su aislamiento en la acogida. Después de la escuela, caminó penosamente bajo la lluvia hasta la biblioteca pública. Allí, en un rincón apartado, conectó una memoria USB y ejecutó su programa casero, manipulando el wifi de la biblioteca a su antojo. «Averigüemos quién eres realmente, Ismael», susurró, con los dedos crispados, mientras revisaba los registros de personas sin hogar y los archivos de personas desaparecidas. Pasaron las horas. Justo cuando la bibliotecaria anunció la hora de cierre, su pantalla se iluminó. Ismael Álvaro Carreño, otrora reconocido profesor de física teórica en la Universidad Complutense, había desaparecido 7 años antes y su familia lo daba por muerto. Francela contuvo la respiración al reconocer los ojos brillantes en las fotos de archivo. Sin demora, creó una dirección de correo electrónico falsa, adjuntó un vídeo corto de Ismael agradeciéndole el desayuno y se lo envió a la familia Carreño. No esperaba nada, solo era una colegiala jugando a las detectives. 3 días después, el mundo se puso patas arriba. 3 BMW negros frenaban bruscamente frente a su escuela. Una mujer de unos 60 años, impecablemente vestida, salió acompañada de 2 hombres cuyos ojos verdes eran idénticos a los de Ismael. Entraron directamente al aula de Francela. Se oyeron murmullos en el pasillo al acercarse a su escritorio. En la oficina del director, los Carreño lloraron mientras abrazaban a Francela. «Pensábamos que se había ido para siempre», sollozó la matriarca, apretando la mano temblorosa de la niña. «Lo trajiste de vuelta con nosotros». Francela contó cada detalle, las comidas, la investigación, el correo electrónico. La escucharon con asombro y admiración. «¿Accediste a bases de datos seguras?», preguntó uno de los Carreño. «Solo seguí el código», respondió ella en voz baja. La noticia de su hazaña corrió como la pólvora. «Adolescente alimenta a un hombre sin hogar y descubre a su profesor desaparecido», decían los titulares. Los medios la apodaron «la chica que trajo a un padre a casa».
Abrumada por la atención, Francela se dio cuenta de que un simple acto de bondad, combinado con su secreta pasión por la programación, había cambiado no solo una vida, sino la de toda una familia, y la suya propia, para siempre. No estaba acostumbrada a ser el centro de atención. Desde que entró en un hogar de acogida a los 8 años, tras el accidente que mató a sus padres, había aprendido a pasar desapercibida. La invisibilidad había sido su estrategia de supervivencia mientras pasaba por 5 hogares diferentes. Sus actuales padres de acogida apenas la conocían y no sabían cómo reaccionar ante la repentina fama que había alcanzado esta chica silenciosa que llevaba casi un año viviendo en su sótano reformado. «Podrías habernos contado qué hacías», dijo Laura durante la cena, con la voz entre el asombro y el reproche mientras metía el guiso en el horno. «Alimentar a una persona sin hogar, hackear bases de datos». «¿En qué estabas pensando?» «Francela, no pensé que importara», respondió Francela, moviendo unos guisantes en su plato. «Solo quería ayudarlo». Miguel lo observó con curiosidad. «¿Cómo aprendiste a hacer todo eso con las computadoras?» Francela se encogió de hombros y le sostuvo la mirada. «Simplemente los entiendo. Veo patrones donde otros ven caos». Sus padres adoptivos intercambiaron miradas preocupadas. Habían acogido a una docena de niños a lo largo de los años, pero nunca a alguien como Francela. Su expediente registraba un coeficiente intelectual alto, dificultades sociales y un don matemático inusual que ningún profesor había logrado desarrollar. «La familia de ese hombre, los Carreño, llamó esta tarde», dijo Laura finalmente, exhalando. «Quieren invitarte a cenar mañana para agradecerte». Por primera vez en días, los ojos de Francela se iluminaron. «Encontraron a Ismael», añadió Miguel en tono más suave. «Está en el hospital. Dicen que tiene neumonía, pero lo están tratando. No habría sobrevivido mucho más tiempo en la calle con este frío». Francela sintió un nudo en la garganta. Recordó la tos de Ismael, sus manos temblorosas. Si hubiera esperado más. «Iremos contigo, por supuesto», dijo Laura, malinterpretando su silencio. «No te dejaremos solo». Pero Francela ya estaba sola. Siempre lo había estado. Incluso rodeada de gente, una barrera invisible la separaba, su mente estaba sintonizada con frecuencias que nadie más podía oír. La noche siguiente, con el vestido más hermoso que jamás había tenido, un vestido lavanda prestado de otra niña de acogida, Francela se sentó en la parte trasera del pequeño coche familiar. Recorrieron las calles de Madrid hasta llegar a uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. La mansión Carreño se alzaba ante ella, con sus columnas blancas brillando a la luz del atardecer y su jardín meticulosamente cuidado. Se le aceleró el pulso cuando Laura tocó el timbre. Una criada los hizo pasar y los condujo a un pasillo adornado con cuadros tan auténticos que Francela se preguntó si serían originales, un Sorolla por aquí, un modesto Goya por allá. En la espaciosa sala de estar, los esperaba todo el clan Carreño, la elegante viuda Amelia Carreño, sus 2 hijos Jaime y Jorge, acompañados de sus esposas e hijos, todos con sonrisas que oscilaban entre la gratitud y la curiosidad. Francela, saludó a Amelia, dando un paso al frente con los brazos extendidos. «No sabes cuánto significa para nosotros lo que has hecho». Antes de que Francela pudiera responder, el sonido de ruedas sobre mármol la interrumpió. Apareció una enfermera empujando una silla de ruedas, e Ismael estaba sentado en ella, casi irreconocible con su cabello fresco y su rostro bien afeitado. «Mi ángel», susurró con voz débil pero clara. «Mi pequeño Salvador». A Francela se le llenaron los ojos de lágrimas. Se acercó, olvidando el protocolo, se arrodilló a su lado y le tomó la mano. «Profesor Carreño», susurró, usando su título oficial por primera vez. Él sonrió, y en ese instante, vio más que al genio físico que la había desconcertado, vio al hombre que había sido. «Para ti siempre seré Ismael», respondió suavemente. La cena transcurrió de maravilla. Cada plato se sirvió en porcelana fina, acompañado de vinos cuyas etiquetas Laura examinó con asombro. Pero la verdadera sorpresa llegó después del postre, cuando Jaime colocó una carpeta de cuero sobre la mesa. «Te hemos estado investigando, Francela», dijo en voz baja. Se le hizo un nudo en el estómago. «No tengas miedo», continuó Jaime con una sonrisa tranquilizadora. «Es solo que hackear esas bases de datos y encontrar a nuestro padre, después de que la policía lo buscara durante años, nos hizo preguntarnos quién eras en realidad». Jorge asintió.
Descubrimos algo sorprendente, tus notas son buenas, pero el test de inteligencia que hiciste al llegar a la familia de acogida dio una puntuación superior a 170. Es extraordinario. Francela bajó la mirada. Ese número siempre le había parecido más una maldición que una bendición, la prueba de que era diferente, extraña, incapaz de encajar. Amelia se aclaró la garganta. Nadie hizo nada para nutrir ese espíritu. Te consumiste en escuelas normales, sin programas ni estímulos especiales. Laura se removió incómoda. Hicimos lo mejor que pudimos con los recursos que teníamos. No te culpo, dijo Amelia con amabilidad. El sistema le falló a esta niña. Entonces Ismael, quien había permanecido en silencio hasta entonces, habló con una voz llena de gratitud. Cuando vivía en la calle, observaba a la gente, aprendí patrones. Vi en Francela no solo una bondad extraordinaria, sino también un espíritu que evoluciona en dimensiones que la mayoría ni siquiera puede imaginar. Recordé quién era antes de perderlo todo. Francela sintió el peso de sus palabras. La observaban como a un ejemplar excepcional. Jaime se inclinó hacia adelante. Nos gustaría ofrecerle una oportunidad. Jorge abrió otro documento, una beca completa para la escuela que elijas, luego para la universidad que elijas, más algo extra. Amelia miró a Laura y Miguel. Nos gustaría que consideraran mudarse aquí. Se está moviendo, repitió Laura con los ojos muy abiertos. Adopción oficial, dijo Amelia en voz baja. Queremos adoptarlo. Las palabras estallaron en la habitación. Francela jadeó. Miguel se aclaró la garganta, listo para hablar, pero el rostro de Laura se arrugó por la sorpresa. Tengo 63 años, dijo Amelia, mirando a Laura a los ojos. Perdí a mi esposo hace 7 años y ahora ha vuelto. Reconozco los milagros. Francela nos devolvió a Ismael. Queremos darle una familia, un futuro y el reconocimiento que merece. Francela miró a Laura y Miguel. La habían alimentado, vestido y albergado, pero nunca la habían visto realmente. Había sido la huérfana con problemas, la niña extraña que hablaba mejor el código informático que con la gente. Ahora alguien la veía de verdad. No tienes que decidir ahora, añadió Jaime, al notar sus lágrimas. Piénsalo. Habla con los servicios sociales. Conoce mejor a nuestra familia. Se marcharon, prometiendo mantenerse en contacto y arreglando que Francela visitara a Ismael en el hospital. De camino a casa, el coche estaba en silencio, salvo que Francela, en silencio, se dio cuenta de que se avecinaba una tormenta. Cuando llegaron, Laura estalló de ira. ¿Cómo se atreven a secuestrarte así? No eres una mercancía. Miguel intentó calmarla, pero Laura estaba furiosa. Francela permaneció en silencio. No tenía respuestas, solo la certeza de que, por primera vez, alguien la había visto de verdad, no como una huérfana, sino como alguien con mente y corazón que merecía una oportunidad. Me voy a mi habitación, dijo finalmente, sorprendiéndolos a todos con una firmeza que no sabían que tenía. En la soledad de su dormitorio en el sótano, Francela encendió su maltrecha computadora portátil y sintió, quizás por primera vez, que tal vez pertenecía a algún lugar. Había rescatado un modelo anticuado de la basura y lo había reparado con esmero. Sin embargo, gracias a sus ingeniosas modificaciones, funcionaba mejor que muchas máquinas nuevas. Mientras tecleaba, sus dedos bailaban sobre las teclas, escribiendo líneas de código para distraerse, como otros niños absortos en la música o los deportes. Mientras sus manos se movían, sus pensamientos se remontaban a los últimos días. Todo había cambiado desde aquel momento en el callejón, cuando se atrevió a preguntarle el verdadero nombre a Ismael. Ese pequeño gesto de humanidad desencadenó una serie de acontecimientos que amenazaron con poner su vida patas arriba. ¿Era esto realmente lo que quería? Dejar a Laura y Miguel, mudarse con una familia de desconocidos ricos, convertirse en la hija adoptiva de gente a la que apenas conocía. El cursor parpadeaba en la pantalla, esperando su siguiente comando, como siempre. Pero por primera vez, Francela no tenía un algoritmo claro para resolver este problema. La mañana siguiente era sábado, así que no tenía que preocuparse por la escuela. Al despertar, la casa estaba inquietantemente silenciosa. En la cocina, la nota de Laura estaba sobre la encimera. Fuimos a hablar con la trabajadora social sobre la propuesta de Carreño. Volveremos para comer.
Hay cereales en la despensa. No hubo señales de despedida cariñosa, ningún cuídate, solo información fría y práctica. Francela comió rápido e, inquieta, decidió que necesitaba aire fresco. Se puso el abrigo y deambuló sin rumbo por el barrio obrero que compartía con su familia anfitriona. Inevitablemente, sus pasos la llevaron de vuelta al callejón donde ella e Ismael se habían conocido. Sabía que él no estaría allí, pero una extraña añoranza la atraía. El callejón parecía más pequeño, desolado sin él. El cubo de basura seguía en pie, pero la tapa desgastada había desaparecido. En su lugar, solo quedaban un cartón doblado y unas cuantas latas vacías, los últimos vestigios de la vida que había llevado allí. Francela se sentó en la acera, justo donde solían charlar mientras él comía. ¿Lo extrañas?, preguntó, sobresaltándola. Levantó la vista y vio a un hombre bien vestido, de unos 30 años, con expresión cansada. Le entregó una identificación. Daniel Orozco, periodista de El País. Se sentó a su lado sin esperar a que lo invitara. Estoy escribiendo sobre ti y el profesor. No hablo con periodistas, dijo Francela poniéndose de pie. Espera, dijo en voz baja, siguiéndola. No quiero molestarte. Solo quiero entender cómo una chica de 16 años, sin recursos ni contactos, logró lo que la policía, su familia y todos los sistemas de búsqueda no lograron en 7 años. A pesar de sí misma, Francela dudó. Había una sinceridad en su voz que no esperaba. No hice nada especial, murmuró. Ambos sabían que no era cierto, y un silencio incómodo los invadió. Finalmente, Francela preguntó, ¿cómo me encontraron? Sonrió con ironía. Soy periodista, mi trabajo es seguir las noticias. Y no era difícil adivinar que volverías aquí. Hizo una pausa. ¿Qué crees que quieres realmente? ¿La verdad, o al menos una versión con sentido? Un genio sin hogar encontrado por un adolescente. Un joven hacker que resolvió un misterio de hace 7 años. Una familia adinerada que quiere adoptarte. Es una historia demasiado perfecta. Por primera vez, Francela lo miró a los ojos. Él creyó que era mentira. Creo que hay más de lo que parece, dijo. Daniel lo observó. Los Carreños son poderosos, tanto en política como en negocios. Tu maestro fue brillante, pero controvertido. Su desaparición desató rumores. ¿Qué clase de rumores?, preguntó ella, con el pulso acelerado. Sacó una libretita. Proyectos confidenciales, teorías que desafían el statu quo científico, posibles aplicaciones militares. Luego desapareció, para reaparecer 7 años después, sin hogar y sin memoria, rescatado por un joven prodigio. La mente de Francela daba vueltas. La investigación inicial lo había determinado como suicidio. Su coche abandonado había sido encontrado cerca del río Manzanares, pero no había cadáver. Se había concentrado en buscarlo, sin saber por qué había desaparecido. Daniel cerró su libreta. Si buscas conspiraciones, te has equivocado de lugar. Le entregó una tarjeta. Pero si alguna vez te apetece hablar, llámame. Tu historia merece ser contada. Francela lo aceptó, aunque no tenía intención de usarlo. Daniel se quedó allí. Una última pregunta, ¿por qué arriesgaste tanto por una desconocida? Su respuesta llegó a sus labios, porque nadie debe ser invisible. Él asintió, con un nuevo respeto en sus ojos, y se alejó, dejándola con aún más preguntas. Cuando llegó a casa, Laura y Miguel lo esperaban en la sala, con rostros solemnes. Hablamos con la trabajadora social, comenzó Laura. Y con un abogado, añadió Miguel. Francela se preparó para lo peor. ¿La enviarían con otra familia de acogida? ¿La alejarían de los Carreño por despecho? La situación es complicada, continuó Laura. Legalmente, permaneces bajo tutela estatal. Solo estamos temporalmente. Los Carreño tienen los recursos para una adopción, dijo Miguel en voz baja. Laura respiró hondo. Pero como tienes 16 años, el juez tiene que tener en cuenta tu opinión. Francela los miró a los ojos, intentando leer lo que no decían. Finalmente, Laura susurró, ¿qué quieres? Esta simple pregunta la dejó atónita. En 8 años en el sistema, nadie la había hecho jamás.
No lo sé, admitió. Miguel sonrió con tristeza. Es comprensible. Todo pasó tan rápido. La voz de Laura tembló. Pueden ofrecerte escuelas, contactos, oportunidades. Miguel añadió, pero te conocemos desde hace un año. Te hemos visto crecer. Nos preocupamos por ti. Fue la declaración de amor más cercana que jamás había escuchado, y, sin embargo, parecía una despedida. No tienes que decidir hoy, intervino la trabajadora social, animándola a tomarse su tiempo. Pero todos sabían que el tiempo era un lujo. La paciencia de los Carreño, y la de los medios, no se agotaría. Quiero ver a Ismael, dijo finalmente Francela. Antes de tomar una decisión. Laura y Miguel intercambiaron una mirada resignada. Sintieron que la estaban perdiendo. Esa tarde, Miguel la llevó al hospital privado donde Ismael se recuperaba. La recepcionista les dijo que lo habían trasladado a una suite en el último piso, con vistas a un tranquilo jardín. Cuando Francela entró, lo encontró sentado junto a la ventana, visiblemente más saludable, su pijama de seda más caro que todo su guardarropa. Hola, mi pequeña Salvadora, la saludó con una dulce sonrisa. Esperaba que vinieras. Miguel murmuró algo sobre esperar en la cafetería y los dejó solos. Te ves mejor, dijo Francela sentándose. Una ducha caliente, una buena comida y la medicación adecuada hacen maravillas, respondió Ismael con irónica calidez. Luego su tono se tornó serio. Sé que tu familia te hizo una oferta. Francela asintió. En parte fue idea tuya, aunque a Amelia no hizo falta convencerla. Es generosa, aunque tenga mucha fuerza de voluntad. Te equivocas, dijo Ismael, inclinándose hacia mí, con los ojos brillantes. Te he observado todos los días. No solo tu amabilidad, sino también tu espíritu. Eres extraordinario. Mientras asimilaba sus palabras, se dio cuenta de que el mayor enigma no era el que ella había resuelto, sino el de descubrir dónde estaba su propio corazón. Nunca le oí mencionar lo que te dijo, que tu desaparición fue extraña. Encontraron tu coche junto al río, pero nunca un cuerpo, y te preguntaste si había mentido sobre no recordar mi pasado. Ismael añadió, si había algo más oscuro detrás de mi historia. Francela no respondió. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Es suficiente? Ismael suspiró. La verdad es complicada, Francela. Sí, he trabajado en proyectos que algunos podrían considerar controvertidos. He desarrollado teorías que desafiaron paradigmas establecidos. He enfrentado amenazas y presiones. Hizo una pausa y luego admitió en voz baja, una noche, fui al río con la intención de acabar con todo. Intentaste suicidarte, susurró horrorizada. Lo intenté. Fracasé. El agua estaba helada y el shock me dio una nueva oportunidad, pero me causó daño cerebral. Desperté varios días después, empapado y desorientado, sin recordar quién era ni cómo llegué allí. ¿Por qué no pediste ayuda? No sabía a dónde recurrir. Tenía flashbacks de recuerdos, una constante sensación de peligro, la sensación de huir de alguien o de algo. Ismael miraba por la ventana hacia el parque. Pasé 7 años entre albergues y calles, con fragmentos de ecuaciones apareciendo en mi mente como fantasmas, sin contexto, sin propósito, hasta que empiezas a recordar. Hasta que reapareces. Se corrigió, tu bondad diaria me anclaba en el presente. Me diste una rutina, una meta por la que trabajar, y esa estabilidad permitió que mi mente comenzara a sanar. Francela lo asimiló todo. ¿Por qué quieres adoptarme entonces? En parte, gratitud, admitió, inclinándose y bajando la voz, pero hay más. Me recuerdas a mí mismo a tu edad, tienes el mismo don para los patrones, la capacidad de ver lo que otros no ven. Pero a diferencia de mí, tienes un corazón que equilibra tu mente. No entiendo. Mi genio me ha aislado, dijo en voz baja. Me ha vuelto frío y arrogante. Valoro el conocimiento por encima de todo, incluso de mi familia. Te ofrezco lo que nadie me ha ofrecido, un mentor que comprenda tu funcionamiento mental y una familia que pueda apoyarte sin miedo. El servicio secreto tomó las manos de Francela. Es tu decisión, por supuesto, continuó, pero piensa en todo lo que podrías lograr con los recursos adecuados. La oferta era tentadora, demasiado tentadora. ¿Y si no soy lo que crees?
¿Y si te decepciono? Ella esbozó una sonrisa imposible. Ya has superado todas mis expectativas. Cuando Francela salió del hospital, estaba desorientada. Miguel esperaba pacientemente en la cafetería, hojeando una revista. ¿Está todo bien?, preguntó al verla. Ella asintió, distraída. ¿Has tomado una decisión?, preguntó con cautela mientras caminaban hacia el coche. Todavía no, respondió ella. Necesito tiempo, pero el tiempo vuela. Al día siguiente, un domingo gris y lluvioso, Laura y Miguel recibieron una llamada que los dejó pálidos. Era la trabajadora social, dijo Laura, colgando. Los Carreño han iniciado oficialmente el proceso de adopción y han conseguido una audiencia preliminar para mañana. Francela se quedó atónita. ¿Tienen influencia?, preguntó Miguel con amargura. El juez quiere hablar contigo, añadió Laura. Sola esa noche, Francela apenas durmió. Su mente examinaba obsesivamente cada ángulo, cada posibilidad y cada consecuencia de cada decisión. ¿Por qué tenían tanta prisa los Carreño? ¿Qué querían realmente de ella? ¿Y qué significaría dejar a Laura y Miguel, quienes, a pesar de su distancia emocional, le habían brindado cierta estabilidad durante el último año? A la mañana siguiente, vestida con sus mejores galas, aún modesta comparada con los Carreño, Francela se sentó en el despacho del juez Montero. El hombre de mediana edad, de mirada amable y penetrante, comenzó a examinar su expediente. Parece que se ha convertido en una auténtica celebridad. Francela se removió incómoda. Es impresionante lo que has hecho, continuó, encontrando una referencia a su rescate del profesor Carreño cuando todos los recursos estatales habían fallado. Cerró el expediente y la miró directamente a los ojos. Pero no estamos aquí para hablar de eso, ¿verdad? No, señor. Estamos aquí porque una familia adinerada y respetable quiere adoptarlo, y necesito asegurarme de que sea lo mejor para usted. El juez se recostó. Dígame, Francela, ¿qué desea? Era la segunda vez en 2 días que le hacían esa pregunta, y aún no tenía una respuesta clara. No lo sé, admitió. Todo pasó muy rápido. El juez asintió, comprensivo. Los Carreño afirman que pueden ofrecerte oportunidades educativas excepcionales, pero que tu talento se desperdicia. ¿Qué opinas? Francela reflexionó, siempre se me dieron bien las computadoras y las matemáticas, pero nunca necesité una escuela especial para aprender. Su expediente académico es inusual, observó el juez. Calificaciones mediocres en casi todas las materias, excepto informática y matemáticas, donde sus profesores destacan un talento extraordinario, aunque irregular. No siempre me meto en cosas que no me interesan, confesó. El juez sonrió. Me gusta la honestidad. Su expresión se volvió seria de nuevo. ¿Sentiste alguna presión por parte de los Carreño o de tus familias de acogida actuales? La verdad es que no. Todos dicen que soy yo quien decide, pero percibo expectativas. Los Carreño esperan mi aprobación. Laura y Miguel fingen que no les importa, pero les daría pena que me fuera. ¿Y qué te dice tu instinto? El juez se inclinó hacia adelante. Francela respiró hondo. Mi instinto me dice que los Carreño ocultan algo, esta adopción no solo está motivada por la generosidad o la gratitud. El interés del juez se intensificó. ¿Qué te hace pensar eso? Demasiado rápido, demasiado perfecto, respondió. Y algunas partes de la historia del profesor Carreño no cuadran. No me siento amenazada, pero intuyo que esperan algo a cambio. El juez escribió algo. ¿Sabe usted que tengo el poder de retrasar este procedimiento si lo considero apresurado? Francela asintió. Puedo también designar un tutor legal independiente para representar sus intereses, alguien distinto a los Carreño o a sus padres actuales. ¿Acoger significaría otro hogar?, preguntó Francela alarmada. No podrías quedarte necesariamente con Laura y Miguel mientras solucionamos esto, explicó en voz baja. Francela consideró sus opciones. ¿Y si simplemente quería conocer mejor a los Carreño antes de tomar una decisión? Me parece razonable, dijo el juez con una sonrisa. Podríamos establecer un periodo de convivencia supervisada. Pasarías tiempo con ellos, pero sin ningún compromiso legal permanente. Por primera vez en días, Francela sintió que podía respirar. Ojalá pudiera, dijo.
Necesito saber quiénes son realmente antes de decidir si quiero formar parte de su familia. Muy bien, asintió el juez. Hablaré con ambas partes y con los servicios sociales. Creo que podemos llegar a un acuerdo que proteja sus intereses. Cuando Francela salió de la oficina, Laura, Miguel y los Carreño esperaban en el pasillo, cada uno en su lado, dos bandos opuestos. El juez los convocó a una reunión conjunta y les explicó su propuesta. Francela pasaría 2 tardes a la semana y fines de semana con los Carreño durante un mes. Después, tomaría una decisión informada sobre la adopción. Aunque los Carreño parecían decepcionados por el retraso, accedieron. Laura y Miguel, visiblemente aliviados, también lo hicieron. Así comenzó la etapa más extraña de la vida de Francela. De lunes a viernes, vivía con Laura y Miguel y asistía a su escuela habitual, manteniendo su rutina. Pero los martes y jueves por la tarde, y durante todo el fin de semana, se sumergía en el lujo y el privilegio de la familia Carreño. Al principio, la mansión parecía intimidante, pero pronto descubrió sus secretos. La biblioteca, una ala entera de estanterías repletas de libros, con primeras ediciones, textos científicos raros y manuscritos, se convirtió en su lugar favorito. Pero el espacio más asombroso era el laboratorio del sótano, un santuario restaurado para ella e Ismael. El primer sábado le mostraron el laboratorio. Francela apenas podía contener su asombro: las computadoras de última generación, el equipo de física de vanguardia, las pizarras electrónicas que cubrían paredes enteras. «Todo esto es para ti también», dijo Ismael, caminando con un bastón mientras ganaba fuerza día a día, «para que puedas explorar tu potencial ilimitado». Francela pasó horas allí, absorbiendo conocimientos, haciendo preguntas y descubriendo un mundo de posibilidades que jamás imaginó. Jaime y Jorge, los hijos de Ismael, también participaron en su educación. Jaime, físico teórico como su padre, le enseñó mecánica cuántica avanzada, mientras que Jorge, especialista en inteligencia artificial, le presentó algoritmos y sistemas que hicieron que sus propios experimentos de hacking fueran pan comido. Amelia, por su parte, lo invitó a otro mundo: galerías de arte, conciertos, restaurantes exclusivos, experiencias que la deslumbraron, pero también la incomodaron cuando los camareros la trataron como a una princesa. «Aquí fuera, te acostumbrarás», le aseguró Amelia, al notar su incomodidad. «Todo esto puede ser tuyo». Francela no estaba segura de quererlo todo. El lujo y los privilegios eran atractivos, pero intimidantes. Lo que realmente la atraía era el conocimiento y las oportunidades, y por fin alguien que comprendiera su forma de trabajar. Con el paso de las semanas, Francela notó tensiones en la familia Carreño, conversaciones interrumpidas cuando ella entraba a una habitación, miradas significativas entre Jaime y Jorge, llamadas telefónicas secretas que Ismael contestaba en privado. Luego había archivos bloqueados en las computadoras del laboratorio, carpetas protegidas que ni siquiera sus habilidades de hacker podían abrir, proyectos con nombres de código que nadie mencionaba directamente. «¿Has oído hablar alguna vez del proyecto Mnemosine?», le preguntó a Ismael casi con indiferencia una tarde mientras trabajaban en un problema de física. Ismael dejó caer su marcador. «¿Dónde oíste ese nombre?» «Lo vi en una carpeta». La carpeta estaba cerrada, pero el nombre era visible. «Curiosidad peligrosa», murmuró. Recuperando la compostura, explicó: Mnemosine era la diosa griega de la memoria. ¿Por qué llamar así a un proyecto científico? Se trata de la memoria, recuperarla, manipularla, comprender cómo funciona a escala cuántica. No deberíamos intentar comprenderla de inmediato. Hay conocimientos que requieren no solo preparación intelectual, sino también ética. Francela no estaba satisfecha, pero decidió no insistir más. Empezó a prestar más atención a cada detalle del extraño comportamiento de la familia. Una noche, mientras todos dormían, se infiltró en el laboratorio usando las técnicas que había aprendido de Jorge. Intentó de nuevo acceder a los archivos bloqueados, pero en lugar de atacar directamente las carpetas protegidas, buscó archivos temporales, cachés, en resumen, cualquier información que pudiera proporcionar pistas. Tras 2 horas de arduo trabajo, encontró algo: un correo electrónico parcialmente recuperable en la papelera. El nombre del destinatario estaba corrupto, pero el asunto decía: progreso en Mnemosine. El cuerpo del mensaje era prácticamente ilegible, pero algunas frases destacaban.
El paciente muestra signos de recuperación acelerada, es posible la reintegración de recuerdos previamente inaccesibles, aplicaciones militares si logramos estabilizar el proceso, el padre sigue resistiéndose a compartir la ecuación completa. Un escalofrío recorrió la espalda de Francela. ¿Estaban usando a Ismael como sujeto de prueba para algún tipo de experimento de memoria? ¿Era por eso que estaban tan interesados en ella? ¿Porque ella también demostraba habilidades excepcionales con patrones y algoritmos? El sonido de pasos en el pasillo la sobresaltó. Apagó todo rápidamente, la computadora y se escondió detrás de un armario al abrirse la puerta. Jorge entró, encendió una lamparita y se dirigió a un cajón cerrado con llave. Lo abrió con una combinación que Francela memorizó al instante, sacó lo que parecía un disco duro externo y se fue sin percatarse de su presencia. Francela esperó varios minutos antes de atreverse a salir de su escondite, con el corazón latiéndole con fuerza mientras subía en silencio las escaleras hacia la habitación de invitados que ahora consideraba suya. A salvo en su habitación, reflexionó sobre lo que había descubierto. Las piezas del rompecabezas por fin empezaban a encajar. Los Carreño no solo habían restaurado el cuerpo de Ismael, sino que ahora intentaban recuperar algo mucho más esquivo, su conocimiento, sus teorías, quizá incluso recuerdos que había intentado olvidar deliberadamente. ¿Alguna vez has sentido que lo que parecía un gesto de bondad podría en realidad ocultar algo mucho más complejo? ¿Conoces a alguien que haya pasado por una situación similar? Cuéntamelo en los comentarios. El lunes siguiente, de vuelta en casa de Laura y Miguel, Francela estaba sentada a la mesa, distante y sumida en sus pensamientos. ¿Estás bien?, preguntó Laura en voz baja. Apenas has probado la comida. Estoy bien, murmuró Francela. Solo estoy cansada. Todo va bien con los Carreños. Miguel intentó sonar despreocupado, pero la tensión en su voz era evidente. Son interesantes, respondió Francela, eligiendo las palabras con cuidado. Laura y Miguel intercambiaron miradas preocupadas. Durante el último mes, se habían acercado con cautela para hacerle preguntas directas sobre su estancia con los Carreño, temiendo que las críticas la acercaran aún más a su círculo. Sabes que puedes contarnos lo que sea, ¿verdad?, dijo Laura, extendiendo la mano para tocar la de Francela. El gesto la sorprendió, Laura nunca había sido de las que recibían afecto físico. Lo sé, susurró, sin estar segura de poder compartir sus sospechas. Esa noche, en su habitación del sótano, Francela tomó una decisión: debía investigar más sobre el proyecto Nemocine y descubrir los verdaderos motivos de los Carreño. Recuperó la tarjeta de Daniel Orozco, y a pesar de sus reservas, le envió un mensaje de texto. Necesito hablar, no por teléfono. Mañana a las 4 de la tarde, en la Biblioteca Pública Central. Jefe. Casi inmediatamente, su respuesta apareció en su pantalla: estaré allí después de la escuela. Al día siguiente, Francela le dijo a Laura que investigaría un artículo en la biblioteca, una verdad a medias. Daniel ya la esperaba en una mesa apartada, con 2 tazas de café entre ambos. Gracias por venir, dijo Francela sentándose. Tu mensaje me sorprendió, admitió Daniel. Creía que evitabas a los periodistas. Sí, pero necesito información que no puedo conseguir por mi cuenta. ¿Qué quieres saber?, preguntó Daniel. Todo sobre el proyecto Nemocine. El rostro de Daniel cambió de curiosidad a preocupación. Este proyecto no existe oficialmente, murmuró, mirando a su alrededor. Es solo un rumor. Un rumor que hace desaparecer a la gente, dijo Francela en voz baja. Daniel tomó un sorbo lento de café. Se supone que esto es una investigación sobre la memoria a nivel cuántico, como la consciencia almacena recuerdos a escala subatómica. Peligroso, porque si se puede manipular la memoria a nivel cuántico, se pueden manipular los pensamientos, las decisiones, la lealtad. Hizo una pausa. Se dice que el profesor Carreño desarrolló una teoría que podría hacerlo posible. Cuando comprendió las implicaciones, intentó detenerla y luego desapareció. Oficialmente, fue un suicidio fallido, seguido de amnesia. ¿Crees que lo están usando para recuperar investigaciones?, insistió Francela. Daniel la miró con un respeto renovado. Eres más perspicaz de lo que pensaba. Esa es mi teoría. ¿Pero en qué te están probando? Daniel se inclinó hacia adelante. Los están observando, Jaime y Jorge.
Les proponen problemas cada vez más complejos para evaluar sus habilidades. Lo que necesitan es alguien con su inteligencia para completar lo que Ismael no puede o no quiere. Francela consideró la idea. No le parecía tan descabellada, había notado sus constantes evaluaciones. ¿Qué hago?, preguntó finalmente. Eso depende de ti, respondió Daniel con gravedad. ¿Podrías retirarte por completo, o seguir investigando, pero con extrema precaución? Y promete no publicar nada hasta que yo te dé permiso. Dudó. Soy periodista, es mi trabajo. Pero esto, asintió. Es tu vida. Francela lo miró fijamente a los ojos. Podría ser peligroso para ambos. Daniel asintió con mesura. De acuerdo. Te ayudaré, solo prométeme que tendrás cuidado. A la tarde siguiente, Francela regresó a casa de los Carreño, decidida a comportarse con normalidad, atenta a cada palabra, cada gesto, cada silencio repentino. En el laboratorio, Ismael la saludó como siempre, ansioso por revelarle su último experimento. Pero esta vez, su entusiasmo era diferente. Francela se preguntó si estaba realmente emocionado o si intentaba ponerla a prueba sutilmente. Pensé, dijo después de la demostración, que ya era hora de que iniciaras tu propio proyecto, algo que combinara tus habilidades de programación y algoritmos con estos principios cuánticos. ¿Qué tipo de proyecto?, preguntó Francela con la mente acelerada. Ismael sonrió. Reconocimiento de patrones a nivel cuántico, cómo se codifica y decodifica la información en sistemas caóticos como la memoria. Un destello de sorpresa cruzó su rostro, tan breve que casi lo pasó por alto. Sí, dijo lentamente. La memoria es, después de todo, un complejo sistema de almacenamiento de información. ¿Eso es lo que investigaste antes de desaparecer? Ismael se tensó. ¿Por qué preguntas eso? Ella continuó, mencionaste fragmentos de tu trabajo anterior, pero nunca la teoría fundamental. Finalmente, suspiró. Estaba desarrollando una teoría sobre la codificación cuántica de la memoria, implicaciones peligrosas, lo suficientemente poderosas como para manipular el pensamiento mismo. Cuando me di cuenta de lo que podría llegar a ser en las manos equivocadas, intenté destruir mi investigación. Ese incidente del río, no vi otra salida. Francela sintió que se le aceleraba el pulso. Y ahora, gracias a mí, tus hijos te han encontrado para recuperar tus ecuaciones y fórmulas que nunca llegaste a escribir del todo. Él asintió, apoyándose en su bastón. Ven en ti lo que yo una vez vi, un genio capaz de terminar lo que empecé. Pero entiende esto, te traje aquí para protegerte, para asegurarme de que tu don no sea explotado como lo fue el mío. Ella dudó, sin saber si era una víctima o un sutil manipulador. ¿Qué hago?, susurró. Mantén tus sospechas en secreto. Sigue aprendiendo observando. Confía en mí, insistió Ismael, apretándole las manos. Te prometo que encontraremos una salida, para ambos. Antes de que pudiera responder, la puerta del laboratorio se abrió de golpe. Jaime entró sonriendo, aunque sus ojos entrecerrados delataban una pizca de sospecha. Espero no molestarla, dijo, pero la cena está lista. Vamos, respondió Ismael, soltándole las manos. Estábamos hablando del nuevo proyecto de Francela. Ah, sí. Jaime fingió interés. ¿De qué se trata esto? Francela miró a Ismael y luego respondió, patrones en sistemas caóticos. Eso suena prometedor, dijo Jaime, aunque su tono denotaba duda. Espero que digas más en la cena. Mientras subían las escaleras, Francela se sintió como una actriz aprendiendo sus líneas en la noche del estreno, insegura, alerta y profundamente consciente de que cada movimiento podría cambiarlo todo. Toda la familia Carreño estaba reunida alrededor de la larga mesa, incluso los nietos, quienes solían saltarse las cenas entre semana. El ambiente era casi una puesta en escena, como si hubieran preparado una presentación familiar. La conversación fluía con aparente naturalidad, pero Francela comprendía la esencia de cada pregunta educada sobre sus intereses, talentos y planes de futuro. Después del postre, Amelia se aclaró la garganta. Francela, ya hemos hablado, dijo con voz firme pero esperanzada, y creemos que es hora de decidir sobre tu adopción. El periodo de prueba termina esta semana y nos gustaría saber si estás lista para formar parte oficialmente de nuestra familia.
Se hizo un silencio tenso, roto solo por el suave tintineo de los cubiertos. Todas las miradas estaban fijas en Francela, expectantes. Comenzó Francela, tomándose un tiempo para ordenar sus pensamientos. Estoy profundamente agradecida por todo lo que has hecho por mí, por las oportunidades, la atención. Jorge se inclinó hacia adelante, percibiendo su vacilación. Pero esta es una decisión importante, continuó Francela, con la voz temblorosa de honestidad. Ojalá tuviera unos días más para pensarlo. Jaime y Jorge intercambiaron una breve mirada antes de que Ismael interviniera con suavidad, por supuesto. Una decisión como esta requiere tiempo. Toma lo que necesites. La decepción de Amelia se convirtió en un amable asentimiento. Estaremos listos cuando tú lo estés. El resto de la velada transcurrió en una atmósfera extraña y predefinida, como si todos fueran actores representando una escena preestablecida. Francela observaba cada mirada, cada sonrisa cortés, guardando los detalles para analizarlos más tarde. Cuando Miguel llegó para llevarla a casa, sintió un gran alivio. El viejo coche familiar, con su persistente olor a ambientador barato y asientos desgastados, le parecía un paraíso. ¿Está todo bien?, preguntó Miguel, al notar su calma. Sí, respondió ella, antes de añadir, casi para sí misma, ¿quieres una respuesta sobre la adopción? Apretó el volante con la ansiedad reflejada en sus ojos. Les dije que necesitaba más tiempo. Respiró aliviado. Era la única solución razonable. En los días siguientes, Francela vivió entre dos realidades, la vida en casa de Laura y la incómoda rutina con Miguel. Asistía a clases y hacía sus tareas, pero su mente no descansaba, trabajaba frenéticamente en el rompecabezas que había visto en casa de los Carreño. El jueves, durante su visita programada a casa de Ismael, puso en marcha la primera fase de su plan. He pensado en tu propuesta, le dijo en el laboratorio, donde estudiaban los esquemas de sistemas caóticos. Los ojos del profesor se iluminaron. ¿Alguna idea?, preguntó. Varias, admitió, pero necesitaría acceder a tu trabajo previo, tu investigación sobre la codificación de la memoria cuántica, para desarrollarla adecuadamente. Ismael dudó, y su voz se convirtió en un susurro. Sabes que esto es peligroso, pero si de verdad quieres protegerme, debes entenderlo. ¿Protegerme de qué?, insistió Francela, sosteniéndole la mirada. Además, tus hijos me mostraron fragmentos de tu investigación, ecuaciones, diagramas, pero sin contexto. Mintió, queriendo evaluar su reacción. Ismael palideció. ¿Qué te mostraron exactamente? Fragmentos, dijo ella, inclinándose. Necesito toda la verdad. Se pasó una mano temblorosa por la cara. De acuerdo, murmuró. Pero no aquí, no ahora. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde en la sala de rehabilitación. Nadie sospechará nada. A la mañana siguiente, el teléfono de Francela vibró y apareció un número desconocido. Tengo información sobre el señor Daniel. Nos vemos en la cafetería que está afuera del hospital, a las 4:30 am. Respondió, de acuerdo, y borró ambos mensajes. A las 4:30 de la madrugada, entró discretamente en la pequeña cafetería. Daniel estaba sentado, encorvado sobre sus papeles, con aspecto serio. ¿Qué encontraste?, preguntó. Bajó la voz. Conexiones inquietantes. Los Carreño canalizan dinero a través de Neuroquant, una empresa de biotecnología que oficialmente trata enfermedades neurológicas, pero que secretamente tiene contratos militares para la mejora cognitiva y la recuperación de memoria traumática. Deslizó una hoja de papel sobre la mesa, registros financieros, recortes de prensa, extractos de patentes. Con la marcha del profesor Carreño, el proyecto multimillonario de Neuroquant con el Departamento de Defensa, llamado Mnemonic, se canceló abruptamente. Una teoría, Ismael lo saboteó. Otra, alguien intentó silenciarlo. Francela se estremeció. Lo veré en media hora en la sala de rehabilitación, dijo. Daniel abrió mucho los ojos. ¿Estás segura de que es seguro? Hay mucha gente aquí. Le puso un pequeño dispositivo en la mano. Es una grabadora, por si dice algo crucial. Se lo guardó en el bolsillo y se levantó. Gracias. Él negó con la cabeza. No me des las gracias todavía. Esto podría ser mucho más peligroso de lo que imaginan.
Exactamente a las 5 de la tarde, Francela entró en la sala de rehabilitación vacía. Un solo terapeuta atendía a un paciente mayor al fondo. Junto a la ventana, Ismael, sentado en una silla de ruedas, contemplaba el jardín. «Viniste», dijo sin darse la vuelta. «Dijiste que me dirías la verdad». Se giró lentamente, con la vulnerabilidad grabada en el rostro. «Sí», murmuró, señalando una silla cercana. «Pero primero, tenía que asegurarme de que no te seguían». «Nadie me siguió», mintió Francela de nuevo, sentándose de nuevo y tocando la grabadora. «Hace 7 años», comenzó con la voz entrecortada, estaba a punto de completar una teoría para acceder a la memoria a nivel cuántico, leerla, alterarla e incluso transferirla entre sistemas. Sus ojos brillaban con una antigua pasión. «En teoría, algún día podríamos transferir recuerdos de una persona a otra. El potencial es incalculable». Miró a su alrededor antes de continuar. «El gobierno se interesó en mí, y a través de Neuroquant, la empresa de mis hijos, empezó a financiar mi investigación. Hablaban de curas para el Alzheimer, de curar traumas, pero su verdadero objetivo era un arma, implantar recuerdos, alterar identidades, crear un lavado de cerebro perfecto y reversible». Una oleada de náuseas invadió a Francela. «Intenté sabotear mi trabajo», confesó Ismael. «Destruí datos, introduje errores deliberados que solo yo podía detectar. Luego fingí mi muerte, dejé pruebas junto al río y desaparecí con la única copia completa de mi investigación escondida en mi mente». Se dio un golpecito en la sien. «Pero alguien me encontró. Desperté unos días después en un refugio con amnesia total, fragmentos de ecuaciones y teorías pasaban por mi mente». Sonrió con ironía. «El hombre que estudiaba la memoria perdió la suya». «¿Por qué yo?», susurró Francela. Su mirada se suavizó. «Tus constantes visitas anclaron mi realidad. Reconectaste con conexiones que creía perdidas para siempre. Cuando contactaste con mi familia, 2 mundos colisionaron, el maestro que era y el hombre sin hogar en el que me convertí». Le tomó la mano. «Mis hijos quieren retomar el camino donde yo lo dejé, por ambición y fe ciega en la tecnología. Ven en ti lo que perdieron en mí, una mente capaz de terminar este trabajo». Su agarre se hizo más fuerte. «Pero nadie debería tener ese poder. Ni el gobierno, ni Neuroquant, ni siquiera yo. Necesito tu ayuda para destruir el proyecto mnemónico». Antes de que Francela pudiera responder, se oyeron pasos. Jorge apareció en la puerta, con la mirada llena de sospecha. «¿De qué están hablando tan íntimamente?». Francela forzó una sonrisa. «Solo estoy repasando algunos conceptos». La mirada de Jorge se fijó en la grabadora que sobresalía de su bolsillo. Dio un paso al frente. «¿Te gustaría cenar con nosotros esta noche?». Era una prueba. Rechazar la invitación confirmaría su desconfianza. «Me encantaría, pero le prometí a Laura que estaría en casa», dijo ella en voz baja. Él asintió. «Es comprensible. Nos vemos mañana, después de todo, es sábado. Tenemos preparada una sorpresa». Al salir del hospital, el pulso de Francela se aceleró. Una vez segura de que nadie la seguía, llamó a Daniel. «Tenemos un problema», dijo con urgencia. «Saben que estamos investigando». Él suspiró. «Entonces acelerarán sus planes. Si necesitan que termines Mnemonic, no te dejarán negarte». Sus palabras la sostuvieron mientras caminaba hacia la parada del autobús, con la lluvia golpeando la acera como una advertencia. Lo que había empezado como un acto de bondad se había convertido en una conspiración de control mental, y ahora cada paso parecía estar lleno de peligro. Finalmente ella respondió: «No me siento muy bien». Laura la miró sorprendida. Desde que Francela estaba con ellos, nunca había cancelado una visita a los Carreño. «¿Quieres que llame a Amelia para decirle que estás enferma?». Francela dudó. Lo último que necesitaba era que Laura llamara a los Carreño. Si insistían, ¿qué excusa podría inventar? ¿Y si insistían y venían a buscarla? Finalmente, tomó una decisión. «Yo me encargo», dijo, entrando sigilosamente en su habitación. Se quedó mirando su teléfono. Si llamaba para cancelar, ¿qué diría? Si insistían, ¿cómo podría resistirse? Finalmente, marcó el número de Daniel.
Necesito tu ayuda. No esperó su saludo. Creo que los Carreño tienen algo planeado para hoy, y no quiero afrontarlo sola. ¿Ha recibido alguna otra amenaza?, preguntó. Un mensaje anónimo, supuestamente de Ismael, advirtiéndome que no fuera a su casa hoy. ¿Lo crees? No estoy seguro. Quizás intenta protegerme, o alguien más me impide tener una revelación importante. Exactamente. Por eso necesitas que alguien sepa dónde estás. Tengo una idea mejor, te acompañaré a distancia. Podré observar, y si algo sale mal, intervendré o llamaré a la policía. El plan no era perfecto, pero era mejor que enfrentarse sola a los Carreño. De acuerdo, asintió. Te enviaré la dirección. A las 11 de la mañana, puntual como siempre, Francela llegó a la mansión Carreño. Daniel la esperaba en un auto alquilado a una cuadra, listo para vigilar. Habían acordado que ella le enviaría actualizaciones regularmente y que, si pasaban 3 horas sin noticias, él alertaría a las autoridades. Amelia la recibió en el gran salón, elegante como siempre, aunque Francela percibió cierta tensión en su sonrisa. Querida, qué alegría verte. Los chicos están en el laboratorio, tienen algo especial que mostrarte. Mientras Amelia la guiaba por pasillos largos y silenciosos, Francela le envió un mensaje de texto a Daniel: estoy adentro. Todo parece normal. El laboratorio estaba diseñado con una precisión escalofriante. Jaime y Jorge se sentaron en consolas separadas mientras Ismael estudiaba un modelo holográfico del cerebro, cuyos puntos de luz trazaban las vías neuronales en constante movimiento. Francela, gritó Jorge con la voz llena de entusiasmo. Justo a tiempo para nuestra demostración. ¿Una demostración?, preguntó ella, fingiendo interés casual. Jaime señaló el cerebro flotante. Construimos este prototipo basándonos en las teorías de papá. Simula, a nivel cuántico, la formación, el almacenamiento y la recuperación de recuerdos. Se acercó, fingiendo asombro. Es increíble. ¿Pero dónde encontraste estos datos? La sonrisa de Jaime no llegó a sus ojos. Del abuelo Carreño. Hemos seguido cada fragmento de su sanación, cada reconexión. Un escalofrío la recorrió. Jorge rió. Se ofreció, claro. Ismael, observándola atentamente, dijo en voz baja: sí. Su voz estaba llena de una resignación que le revolvió el estómago. Con un clic, Jaime dividió el holograma en 2 cerebros contiguos, uno etiquetado como IAC y el otro como FV. Aquí tienes, Francela. Según todas las pruebas cognitivas que te hemos hecho, cada problema, cada desafío, cada conversación ha sido diseñada para mapear tu mente. Ella se tambaleó hacia atrás. ¿Por qué? Porque eres especial, dijo Jaime con el corazón palpitante. Amelia, que había permanecido en silencio hasta ahora, añadió en voz baja: tú eres la pieza que falta. ¿Para qué? La voz de Francela tembló. Para terminar el trabajo de Ismael, respondió Jaime. Perdió datos cruciales durante su colapso. ¿Puedes ayudarnos a reconstruir lo que falta? Miró a Ismael, quien cerró los ojos como si le doliera. ¿Y si me niego? La voz de Jaime se endureció. Esperábamos que te entusiasmara contribuir a algo revolucionario. Algo que intentó destruir, replicó Francela. Porque vio el peligro. Jorge puso los ojos en blanco. Papá siempre fue demasiado cauteloso. El progreso sin ética es destrucción con otro nombre, dijo Ismael abriendo los ojos con sorprendente claridad. No, insistió Francela. No cuando se trata de borrar identidades, implantar falsos recuerdos y controlar voluntades. Los hermanos intercambiaron una mirada. Jorge murmuró: te contó más de lo que esperabas. Ya es más que suficiente, respondió ella. No quiero involucrarme en esto. Caminó hacia la puerta, pero Jaime presionó un botón. Las puertas del laboratorio se cerraron de golpe. Esto es arresto domiciliario, dijo en voz baja, hasta que lo entiendas completamente o hasta que aceptes cooperar. Su corazón latía con fuerza. ¿Este modelo es solo para ver cómo puedes manipularme? ¿Una simple herramienta de investigación? Nada más, comenzó Jaime. Y nada menos, concluyó Ismael con voz firme a pesar de su fragilidad.
Amelia dio un paso al frente con tono tranquilizador. Querida, no te haremos daño. Te ofrecemos un propósito, un legado. ¿Qué legado?, preguntó Francela. Sanando mentes, dijo Amelia en voz baja. Tratamientos para enfermedades neurológicas, preservando recuerdos. Estas son aplicaciones benignas, añadió Ismael. Pregúntale por las demás. Jorge miró a su padre con irritación. Los usos militares son solo una pequeña parte de mi trabajo. Defensa nacional, repitió Francela con frialdad. Un eufemismo para control mental. Jaime intervino, necesitas tiempo para digerir esto. Estarás aquí todo el fin de semana. Para el lunes, esperamos que hayas cambiado de opinión. Sopesó los pros y los contras. Daniel podría intervenir si ella permanecía callada, pero no durante horas. ¿Y qué podrían hacerle mientras tanto? ¿Qué pasa si sigo negándome?, preguntó para ganar tiempo. Jorge miró a Ismael. Hay otra manera de conseguir lo que necesitamos. La voz de Ismael era fría. La amenaza era clara. Francela sintió una opresión en el pecho. Déjala ir, insistió Ismael con voz firme y fuerte. Es solo una niña, y perder la cabeza es un lujo que no podemos permitirnos. Observó la habitación en busca de una salida, pero no vio ninguna. Entonces notó la mano de Ismael, un ligero temblor, una señal que solo ella podía descifrar. Ten cuidado. Tengo que ir al baño, dijo. Jorge levantó una ceja. ¿Ahora? Claro, dijo Amelia, con un alivio apenas disimulado en su voz. Iré contigo. ¿Puedo ir sola?, insistió Francela. No estás sola, respondió Amelia con voz firme pero suave. Al salir, Francela se dio cuenta de que su teléfono estaba muerto, no tenía señal. Claro. Habían cortado todas las comunicaciones. Ella respiró profundamente y se preparó para lo que le esperaba.